en día mucha gente busca la manera de poner un negocio, de emprender, pero ¿qué tan fácil es hacerlo? Mire, de acuerdo con el Informe Nacional de Emprendimiento Juvenil en México, 53.6% de la población entre 18 y 64 años en el país perciben buenas oportunidades para iniciar un negocio, pero el 31.6% señala que el miedo al fracaso les impide realizarlo. Y precisamente para hablar sobre cómo emprender y no morir en el intento, nos acompaña aquí en el estudio Daniel Plana Zamora, consultor de tecnologías de la información, startups y meditación. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola, muchas gracias por estar aquí, muy bien. Gracias. Oye, pues yo quiero emprender, yo quiero, pues a lo mejor ya tengo mi trabajito, pero pues quiero tener un poco más de ingresos o no tengo trabajo y veo una oportunidad. De entrada, ¿qué es lo primero en lo que tengo que pensar? Lo primero que tienes que pensar es en pues disfrutarlo y pasarla bien. Porque si vas a emprender algo que no te gusta, ¿para qué lo haces? La verdad. Okay. Entonces, si primero pones tu pasión en resolver algo, identificar una necesidad en alguien, en algo, en una comunidad, etcétera, te va a ir bien. Okay. Entonces, lo primero es que debes de sentir pasión por lo que haces. Y bueno, como dices también tú, ver las necesidades de donde vayas a ponerlo, porque si de repente pongo una tiendita en medio de como 20,000, pues ya de entrada ahí tengo como topes de pared, ¿no? Totalmente. Y tienes mucha razón. De hecho, hay una estadística que dice, ahorita que lo estaban comentando, que el 32, más o menos, casi 33% de las personas emprenden por necesidad. Entonces, tienes mucha razón. Pero para eso, de todas maneras, aplica lo mismo. Tienes que tener tus antenitas, como le suelo llamar, tener tus antenitas prendidas para detectar qué hay alrededor y puedas emprender un negocio en el área, en el medio en el que tú te muevas. Poder resolver problemas, eso es lo más importante. Ahora, nosotros pues ya encontramos algo que nos gusta, ¿no? A lo mejor veo esas áreas de oportunidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer legalmente? O sea, me aviento como el borras, tengo que ir a darme de alta ante el SAT. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque luego creo que no sabemos ni por dónde empezar y empezamos por la mitad, pero luego por eso fracasamos, ¿no? Qué buena pregunta haces. Sí hay una serie de procesos legales que tú deberías de hacer cuando ya empiezas a alcanzar ya un cierto nivel de ventas, de facturación, etcétera. Lo primero que recomiendo es que te des de alta como una persona física con actividad empresarial. Okay. No hay necesidad de dar el salto a dar una empresa, una persona moral, hasta que a lo mejor no tengas ya de veras unas ventas muy grandes y que inclusive los proveedores o las empresas que te contraten te pidan que estés constituido como una persona moral. Entonces puedes hacerlo como una persona física sin problema, hacer tus tributaciones, etcétera, y hacerlo lo más simple posible. Lo más importante es enfocarte en las ventas. Oye, ¿qué tanto pesan e influyen el nombre, el logotipo, por muy pequeño o grande que pueda ser mi emprendimiento? O sea, por ejemplo, platicábamos un poquito fuera del aire, ¿no? O sea, hay un negocio que es como muy común, que es el de poner uñas. Influye también cómo adorne yo mi lugar, el nombre que le ponga, mi logotipo. ¿Qué tanto pesan ese tipo de cosas que a lo mejor la gente no las pela mucho? Me encanta que lo preguntes porque justo recientemente tengo una emprendedora que estoy asesorando sobre ese tema. Lo primero que tienes que enfocarte es en hacer bien las cosas. O sea, si tú decoras las uñas, excelente, es muy bonito tu trabajo, que haces tu trabajo va a hablar por ti. Pero eventualmente, entre más vistas a tu negocio, crees un logotipo llamativo, con un eslogan atractivo, pues eventualmente la gente va a empezar a venir más a tu negocio. Y eso es lo que va a ser la gran diferencia entre tú y los demás. Y el resto, que al final del cuentas, pues poner uñas muchas, pero hay que encontrar una diferencia. ¿Qué es lo que estás tú ofreciendo? Y explotar al momento de venderte, ¿no? Totalmente. Y esa es una pregunta muy común que me hacen en la consultoría, en las clases que doy. ¿Cómo me diferencio si ya hay mucho de eso? Claro. Siendo tú misma o tú mismo. Eso es lo más importante porque somos únicos en el mundo. No hay otra persona igualita que tú con las mismas vivencias, la misma experiencia, la misma forma de poner las uñas, el mismo carisma, emoción que lo haces al hacerlo. Entonces, si esa manera tú encuentras de que sea tu esencia,
vas a diferenciarte de las demás, de los demás, y vas a tener éxito. Ahora, en el tema económico va a llegar, tú haces una inversión y después, pues bueno, ya tienes tus clientes y demás. ¿Cómo manejar los primeros ingresos, no sé, a lo mejor los primeros 6 meses, un año, para que no quiebres, ¿no? A la primera que tú quieras y que digas, ya recibí 100 pesos, me los voy a gastar todos. ¿Cómo se maneja el tema económico? Qué buena pregunta haces, porque esa es justo una de las principales razones por las cuales las empresas mueren en México. 8 de cada 10 empresas siguen muriendo en los primeros 10 años. En los primeros 2 años, perdón. Entonces, los mexicanos siento que tenemos una esencia de emprender, es nuestra naturaleza, emprendemos cualquier tipo de cosas. Entonces, eso que yo visualizo es, usa esa esencia para emprender, pero administrate. Pero ¿cómo me administro? ¿Cómo me administro? Ya recibí dinerito. ¿Cómo me administro? Paciencia. Diría uno de mis grandes amigos, la paciencia es una virtud. Y esa paciencia retrasa un poquito la recompensa. De repente cuando emprendemos queremos, ya me cayó una lana y quiero ya gastármela porque pues me lo merezco. Y sí te lo mereces, pero espérate tantito. Usualmente por estadística vas a empezar a ver rendimientos, utilidades a partir de los 6 meses, 1 año, hasta 3 años a veces. Entonces pues sí nos gana. Entonces yo te diría, ten paciencia, mantén un ritmo de trabajo constante. Y con eso vas a asegurar que empieces a separar esto para mis vacaciones. Pero, por ejemplo, como dice Anita, de los primeros ingresos, ¿qué porcentaje va destinado al pago de deuda? Bueno, si ya empezaste con deuda, eso no es muy recomendable. ¿No? Con el préstamo, claro. A lo mejor pagarte a ti mismo, no te pagas, porque pues también hay que pagar empleados, luz, agua, etcétera, ¿no? Totalmente. Sí, varía en cada industria, pero en general sí tienes que definir, obviamente, más que el interés que te prestaron, ¿no? Un poquito más para que lo pagues a tiempo, definir gastos inesperados en la empresa, definir crecimiento para próximas herramientas que vayas a comprar en el futuro. O sea, sí tienes que tener cierto porcentaje destinado de lo que te ingrese para estos fines. Es súper importante. También, ¿cómo ayudamos a la gente a que sepa cuánto cobrar por su trabajo? A lo mejor la materia prima sí es muy barata y dice, ay, puedo darlo, me sale la materia prima en $1, con que lo dé a $2.50 ya tengo, pero no estoy tomando en cuenta mi tiempo, el trabajo, el esfuerzo. ¿Cómo puede la gente saber cuánto es lo justo para que ellos ofrezcan su trabajo, independientemente de lo que se vayan a dedicar? Fíjate que en semanas pasadas hice algunas transmisiones en vivo en mis redes sociales y me mandaron preguntas. Esa fue una de ellas. Me preguntaron, ¿el emprender o poner un negocio es una inversión? Totalmente. Nada más que acá tiene más riesgo. Tienes que poner dinero y tu tiempo. Entonces, por esa razón, uno de mis mentores, uno de mis maestros en negocios me enseñó que tú debes de pensar en una utilidad del 40% para arriba. Okay. Entonces, si tú defines tu producto, tu servicio con un 40% arriba, ya estás haciendo negocio. Okay. Para que la gente lo tenga en cuenta, porque luego malbarata su trabajo. Exactamente. Pero ¿cómo me pongo? O sea, me pongo de ese 40%, o sea, ¿cuál es el porcentaje para mí? Sí, lo que pasa es que yo siempre he dicho que en la guerra de los precios nadie va a ganar. O sea, siempre, supongamos que los tres nos dedicamos a lo mismo, pero en cada quien en un área diferente, ¿no? Todos cobramos bien, ¿no? Ese 40% y damos un muy buen producto o servicio. Pero si de repente nos juntamos en un mismo lugar, pues tú vas a decir, no, yo le bajo al 39, ¿no? Ahora voy a sacrificar un poco, ahora yo al 20 y luego al 10 y luego hasta que ya no nos queda utilidad. Entonces, no se trata de eso, se trata de empezar a diferenciarte, tomar esa utilidad y siempre cobrar bien diferenciándote. De decir, yo valgo ese 40%. Exactamente, creértela, esa es la clave, creérnosla. Podemos brindar esos productos y servicios de calidad como mexicanos. Eso es lo más importante. ¿Cuáles serían esos negocios que hoy en día, si alguien quiere emprender, sí son redituables? ¿Hay algunos que estén en pleno auge? Pues definitivamente los que tienen que ver con tecnología. O sea, actualmente la tecnología está tomando mucha oportunidad, pero también esa es otra pregunta que me hicieron.
¿qué pasa si yo estoy desempleado o ya soy un adulto mayor que me cuesta trabajo adoptar Claro. la tecnología? Claro. Entonces yo les digo, no se preocupen, agarra toda la experiencia que ya tienes de vida y capitalízala. No, no es que me estresa las redes sociales, me estresa usar el celular. No te preocupes, usa lo que ya tienes de vida. ¿Eres carismático? Úsalo. ¿Sabes hacer buenas relaciones? Úsalo. ¿Ya tienes muchos amigos en ese tiempo de vida? Pues platícales, ¿no? Perfecto, pues ahí está Daniel Plana Zamora, consultor de tecnologías de la información y startups y meditación. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti. Que Gracias tengas muy a buen ustedes. día.